Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme una vez más. Vamos a empezar una serie de tutoriales para la primera salida del bebé del sanatorio, o sea, para el recién nacido. En primera instancia, vamos a confeccionar una batita, a la cual yo la denomino ternuritas en crochet. Muy bonita, muy sencillita, pero sumamente bella y delicada. Está hecho con puntitos simples, puntos altos, puntos varetas, cruzaditos, ¿sí? Puntos bajos, o sea, medio punto, punto elástico, ¿sí? Un lacito para anudar, porque pues, cuando es recién nacido no es necesario tanto botón. La mamá es, por lo general es primeriza, los bebés son muy pequeñitos, entonces ¿para qué tanto botón? Un lacito porque lo va a usar una o dos veces. Le hice un pequeño bordadito acá para darle un detalle y es muy delicadita. Espero que les guste tanto como me gusta a mí. Después la voy a pesar para contarles cuánto me llevó de material. La hice con hilo 100% de algodón y un ganchillo del 2.50 milímetros. Lacito de seda, la medida que lleva en el contorno. Por lo general somos bastante generosos, o sea, lo medimos y dejamos un poquito más para hacer la moñita. Un hilo a contratono para hacer la decoración y una perlita que después les voy a enseñar. Bien. Vamos a hacer una cadena base de 65 puntos para la talla del recién nacido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerden que pueden tejer esta prenda con cualquier material que ustedes tengan, ¿sí? Pueden usar lana de bebé, estambre de bebé, la hilaza famosa que muchas me cuentan en comentarios. Todos los materiales sirven, queda muy bonita. Traten de usarlo más bien fino, no muy grueso, para que no quede tan pesadito, ¿sí? Bien, cuando tenga los 65 puntos de cadenita, volvemos. Un puntito más extra para subir. Y vamos a hacer toda esta vuelta de puntos altos. 1, 2, 3, en la cuarta, el primero. Y así vamos a ir formando lo que sería la base del cuellito de nuestra batita o chambrita, como quieran llamarle. Si no le quieren poner lazo, le pueden poner botoncito. Es a gusto de cada uno. Y así vamos a ir trabajando toda esta cadena de base de 65 puntos para la primera edad, con puntos altos de 2 sacadas o punto vareta. Así. Lista la segunda vuelta de puntos altos y ahora vamos a hacer la división de lo que serían las sisas delanteras y espalda. Giramos la labor, levantamos 3 cadenas para el primer punto, 2, 3 y vamos a tejer 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer el aumento que viene a formar las esquinas. En el punto siguiente vacío, acá, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena,
2 puntos altos, así. Ahora vamos a tejer nuevamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nuevamente vamos a formar el ángulo de aumento en otra esquina. En el punto que sigue, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Ahora vamos a tejer la espalda. 20 puntos altos. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 20. Listo los 20 puntos. En el punto siguiente, nuevamente el aumento en ángulo, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora tocaría 10 puntos altos. 1, 2, 3, así hasta tener 10. Ahora toca nuevamente el aumento, enseguida 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar. Y nos queda por tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, así hasta completar. Ya tenemos formada la tercera vuelta del primer aumento y lo hacemos coincidir. Ángulo con ángulo de aumento, con el ángulo acá y acá. Este es el frente de la delantera, ambas. Y acá van a ser las manguitas, en este sector. Y esta parte es la espalda. Ya va tomando forma. Vamos a continuar tejiendo de igual manera por 7 vueltas. 3 cadenas para levantar el primer punto alto y continuamos tejiendo tal cual se presentan nuestros puntos hasta llegar al aumento, donde volveremos a repetir la secuencia del mismo para que nuestra batita comience a crecer lo que sería el canesú. ¿Sí? Llegamos al aumento, como ven tejimos en el aumento, tejemos el segundo punto de aumento, nos metemos adentro de la cadena y vamos a hacer nuevamente el abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. No dejamos nada libre de tejer. Nuevamente seguimos completando cada punto que encontramos hasta llegar al próximo aumento y repetir lo mismo. Así, hasta llegar al próximo aumento. Hacemos nuevamente el segundo aumento, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Continuamos tejiendo lo que sería la espalda, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Así hasta el próximo aumento. Seguimos en los aumentos, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Esto se va a repetir 7 vueltas.
Continuamos un punto sobre cada punto hasta llegar al próximo aumento. Nuevamente aumento, una cadena, 2 puntos altos, así hasta terminar. Así, amigas, amigos, vamos a seguir tejiendo hasta tener las 7 vueltas, ¿sí? Después de la séptima vuelta vamos a hacer una vuelta sola de puntos altos para comenzar lo que sería el punto fantasía. Como ven, ya va tomando forma. Después le vamos a hacer esta vista bien bonita, sencillo pero bonito. Así que bueno, nos vemos en la séptima vuelta para continuar con el puntito fantasía. Bueno, ya tenemos formado el canesú. Y ahora vamos a unir las manguitas. Levantamos con 3 cadenas que hacen el primer punto alto y vamos tejiendo hasta llegar a donde está el aumento. Así vamos trabajando todo este lateral hasta el aumento. Bien, ya llegamos. Vamos al otro extremo y pasamos la aguja acá, la aguja acá y unimos con un punto alto. Y así nos queda unida la primera manga. No se preocupen que esto quede un poquito grande, porque en la primera vuelta, cuando vamos a hacer la manga, vamos a tejer 3 o 4 puntos bajos, saltamos uno, 3 o 4 puntos bajos, saltamos uno, y vamos a tejer hasta tener 27 puntos bajos, que es el ancho del modelo terminado. Seguimos tejiendo con puntos altos hasta llegar al otro aumento, donde le vamos a dar cierre a nuestra sisa. Así vamos a ir trabajando. Estamos en el otro aumento y traemos el otro extremo, buscamos el huequito y ahí mismo con los dos juntos hacemos la unión con un punto alto. Así. Lo hacemos de nuevo para que se interprete bien. Levanto la lazada, coloco en el medio, voy al otro extremo. Ahí lo agarré mal. Voy al otro extremo, introduzco la aguja y paso a tejer el punto alto con los dos huequitos juntos. Continuamos con punto alto hasta el final de la labor para dar paso a lo que sería el punto fantasía.
Bien. Esta batita va a quedar más grande que el presentado, porque el presentado está hecho con 1.75 y esta con un gancho del 250. Entonces ven que queda mucho más grande. Esto también es un truquito para hacer. Bueno, esta vuelta va a ser toda de punto alto. El punto fantasía consta de 2 carreras, una de punto alto y la otra carrera de punto alto cruzado. En total vamos a tejer 7 vueltas, pero en realidad son 14, una de punto alto y una de punto cruzado. Esta vuelta toda de punto alto. Al principio y al final vamos a tejer 2 puntos altos seguidos, 3 cadenas para subir y un punto alto, al principio y al final solamente. Bien, ahora vamos a hacer el puntito fantasía. Saltamos un espacio y tejemos acá un punto alto. ¿Sí? Tomamos lazada y volvemos para atrás donde está el huequito y levantamos ahí el punto alto. Así. Saltamos un espacio, tejemos acá el punto alto, tomamos lazada y tejemos atrás. Es muy fácil y queda bien bonito. Saltamos, tejemos ahí y volvemos hacia atrás. Hacemos uno más. Saltamos un espacio, tejemos acá el punto alto, tomamos lazada y nos venimos hacia atrás. Así vamos a tejer toda esta vuelta y cuando lleguemos acá terminamos con 2 puntos altos, uno acá y otro acá. Bien, y completamos, como les había dicho, con los 2 puntos altos finales. El último en la tercera cadenita de inicio, ahí clavamos, ¿sí? Damos vuelta, levantamos 3 cadenas para subir para hacer el primer punto. Siempre vamos a hacer estos 2 puntos laterales, al principio y al final. Y donde tenemos los puntos cruzados, uno en cada punto. Siempre traten de contar y de ver que se meten realmente ahí, así no hacen aumento, porque pueden meterse acá o acá. Tenemos que meternos acá y acá. Así no se les aumenta. Esto es un punto y este es otro. Una vez que lo aprendan y lo resuelven, lo hacen de memoria, pero en la primera y segunda vuelta tengan precaución porque así no se les aumenta y saben bien dónde se colocan. Colocamos acá, uno ahí y el otro acá, y así vamos a completar esta vuelta. Y paso a explicarles lo siguiente. Supongamos que ya lo tenemos todo tejido y esto se toma como una vuelta. Esto y esto es una vuelta. Tenemos que hacer 7. En total son 14. ¿Sí? 7 de este y 7 de este. Cuando tengan las 7 vueltas prontas, tenemos el largo de nuestra batita y nos reencontramos. Ya tenemos el largo de nuestra batita con el punto fantasía y ahora vamos a hacerle el punto elástico para darle el acabado a esta parte. Yo lo voy a hacer con una aguja menor, estaba con 2.50, ahora estoy con 2.75 para que quede más delicadito el puñito de la terminación. Levantamos 3 cadenas que hacen el primer punto. El que le sigue lo hacemos por delante.
puntos altos en relieve. El que sigue por detrás, por delante. Tomamos lazada, levantamos el punto así y lo tejemos con 2 sacadas. Por atrás pasamos la aguja, lo apoyamos en el medio, pasamos una vez, 2. Por delante, por atrás, por delante, por atrás. Así vamos a trabajar hasta el final de la vuelta. Así nos va quedando, va a quedar bien bonito y delicadito. Reitero lo de las agujas por si me equivoqué, porque estoy en la duda. Comencé con un ganchillo 2,50, tejí toda la labor casi, y el puño lo estoy haciendo con 1,75 milímetros para que quede más delicadito. La diferencia de esta batita con respecto a esta son las agujas. A esta la hice con una aguja más fina y quedó de 0 edad a 3 meses, y esta perfectamente va a ser de 3 meses a 6. Como ven, la misma cantidad de puntos, el mismo hilo, pero diferente aguja, también influye a la hora de generar talles. Ese es un dato para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ir con la vuelta 2. El puñito va a ser de 3 vueltas. Y ahora vamos a tejer cómo se presentan. El primer punto son 3 cadenas. ¿Sí? Y el que le sigue me está mostrando que está por delante. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer por delante. El que sigue está por detrás y lo hacemos por detrás. Por delante, por detrás. Y ahora vamos a ir un poquito más lento para que se vea bien. Acá nos damos cuenta que está por delante. Ahí está el nudito. Levantamos el punto, traemos la lazada, la estiramos un poquito, pasamos una, pasamos 2. Levantamos lazada y este está por detrás. Está bien escondido. Traemos la lazada, estiramos, pasamos 1, pasamos 2, hacemos uno más. Levantamos lazada. Este me está marcando perfectamente que está por delante. Traemos la lazada, estiramos, pasamos 1, pasamos 2. Este está escondidito. Lo cruzamos, traemos lazada, estiramos, pasamos 1, pasamos 2. Vamos a tejer toda esta vuelta de esta manera y la que sigue exactamente igual. Ya tenemos el puñito terminado. Miren qué bonito. Bueno, ahora vamos con las manguitas. Ya voy a tejer con la aguja normal. Nos venimos acá, bien abajo de la sisa, y vamos a levantar un punto. El resto del hilo lo vamos escondiendo a medida que vamos tejiendo. Vamos a ir ajustando un poquito la manga, poquito, puros puntos bajos. 2, 3, 4, y vamos viendo si está muy grande la abertura y achicamos. Entonces tendría que tejer acá, salto 1, y de esa manera achicamos. 1, 2, 3, 4 y salto 1. 1, 2, 3, 4 y salto 1.
Así todo el contorno de nuestra manguita. Unimos con punto deslizado en el primer punto y vemos cómo nos quedaría la manguita, si precisa más o menos. ¿Sí? Yo creo que un poquito más. Entonces volvemos a levantar un punto, uno, y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y saltamos 1, 1, 2, 3, 4, 5 y saltamos 1. Así hasta el final. Al ojo por ciento quedó impecable. No nos olvidemos que usé una aguja más grande, entonces la batita es más grande y esta manguita es más grande que esta. Bien. Recuerden hacer lo mismo en la otra sisa. Levantan un punto, tejen 4, saltan 1, tejen 4, saltan 1. La segunda vuelta, tejen 5, saltan 1, tejen 5, saltan 1. Ahora vamos a hacer toda la manga de puros puntos altos. Levantamos 3 cadenas para el primer punto lateral y vamos a tomar los puntos de atrás para que queden estas onditas. La manga tiene 15 centímetros, entonces van a tejer 12 centímetros más 3 vueltas de puño. Ya con eso tenemos los 15. Y vamos tejiendo tomando la cadenita de atrás, así. Tomando la cadenita de atrás. En vez de adentro del punto, en la cadenita de atrás. Yo estoy tejiendo flojo, como siempre les digo, porque estoy tejiendo a distancia. No estoy tejiendo encima mío, sino con los brazos extendidos. Entonces, para que se vea, tejo así. Entonces van tomando la cadenita de atrás. Nos va quedando como una costurita acá, significativa, queda muy bonita. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio y volvemos a repetir. Yo conté la otra batita, son 9 vueltas de este punto, siempre levantamos con 3 y hacemos en la colita de atrás o en la cadenita. Así. Entonces van a ser 9 vueltas y 3 vueltas de puño y miden si les da los 15 centímetros. A los 9 midan. Si les da 12, 13 ya está bien. Y después faltaría el puño. Y así seguimos tejiendo todo alrededor de manera circular nuestra manguita hasta tener el largo deseado. Ya tengo el largo y ahora vamos a hacer el borde del puñito. 3 cadenas para subir y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer 3 vueltas. El primer punto por delante, el que le sigue por detrás, por delante, por detrás, por delante, así hasta llegar a la primera cadena y empatamos. Levantamos 3 cadenas para subir y vamos a tejer como se presenta. El primero por delante, por detrás ya nos está indicando, nos muestra por delante, acá está escondidito, por detrás,
por delante, por detrás. Así vamos a tejer esta vuelta y una vuelta más. Acá tenemos terminadas nuestras manguitas. ¿Sí? Bueno. Y la parte final es hacer el borde todo alrededor hasta llegar acá. Solamente con puntos bajos. Sencillo pero bonito. Buscamos el punto de inicio. Acá. Levantamos un punto, una cadena. ¿Por qué? Porque vamos a virar el tejido. Estamos en un ángulo. Ahí. Y ya a su vez vamos escondiendo el hilito de inicio. Entonces vamos haciendo un punto bajo. Acá corresponde otro. Y vamos viendo. Por lo general, en estas partes así entran dos. Acá en la unión 1. ¿Sí? Un puntito bajo. Acá está la unión. Así. Así vamos todo el contorno. Bueno, ya estaría terminada casi. Falta algún detalle. La vamos a pesar. 88 gramos. Porque esta es mucho más grande que la del modelo presentado, ¿sí? Y esta pesa 76 gramos. Pero esta quedó más grande, que era lo que yo les decía. Una con respecto a la otra, usando diferente aguja. ¿Sí? Con una aguja de coser lana o de punta roma y el lacito. Si hicieron en blanco, le ponen en blanco, y si hicieron otro color, le ponen el color que ustedes quieren. Entonces, en la primera carrera, que habíamos hecho todo puntos altos, vamos a pasar uno sí, uno no, uno sí, uno no. Así vamos a ir pasando nuestra aguja con el lazo para después atar. Así toda la vuelta. Bien, ya está colocado el lacito, y en algún costadito que les guste, si lo quieren hacer, vamos a hacer unos eslaboncitos para formar una florcita a modo de decoración. La colita de atrás se la vamos a dejar bastante larga, después la vamos a coser y a esconder. Tiramos el hilo para atrás. Y lo vamos pasando así, como si fuera una cadenita. Así. Y aquí mismo, aquí atrás, hacemos una puntadita. Ahí mismo. Y regresamos para hacer la otra al mismo lugar, más o menos todas a la misma altura, y así lo vamos pasando y vamos a ir formando una argollita al lado de la otra. La vamos colocando uno al lado del otro y vamos inventando un diseño. Lo pasamos por el medio, así, y hacemos que más o menos estén a la misma altura,
Prueben primero en un pañito con hilo de coser y aguja de coser, por supuesto. Lo pasamos por el medio para estirar bien. Nos vamos al centro y van probando, ¿sí? Yo le voy a hacer uno más, no mucho más que esto. Se lo voy a hacer de este lado de acá. Pasamos así, más o menos a la misma altura. Ahí. Pasamos por atrás y nos vamos al centro para ajustar y lo volvemos a pasar por el centro y rematamos por el lado de atrás. Acá solamente quedaría hacer un eslabón de color verde a modo de hojita y ya quedaría nuestro invento de florcita. Bueno, amigos, amigas, espero que les guste la propuesta de este día para hacer para los bebés, para la primera salida del sanatorio. Ya saben que cambiando la aguja pueden hacer un talle mayor. Si usan un hilo más grueso va a quedar mucho más grande. O sea, si usan un ganchillo 250 o un ganchillo número 3 y una lana gruesita, le va a quedar de 9 meses al año la batita. Así que no van a tener ese problema de las famosas cadenitas de inicio que siempre me preguntan. Figúrense que yo hice con el mismo material y cambié la aguja y cambié el talle. Sin modificar nada, solo cambié la aguja. Espero que lo hagan, que lo disfruten. Si es para vender, que puedan recaudar buen dinero para su hogar, para su vida. Les mando un agradecimiento eterno por todos los comentarios que me dejan. Gracias por el apoyo. No se olviden que si les gustó, de darle un like al video para que se siga viendo. Y si gustan pueden compartir en sus redes sociales, en sus sitios con sus amigos. Les mando un sentido abrazo y muchas bendiciones a sus países y a sus hogares. Muchísimas gracias, mucha paz para todos y nos vemos en el próximo tutorial que será el pantaloncito.